a Alex Narváez, el pastor que estaba esta mañana hablando diciendo que era niño pero que tiene 40. Y entonces el pastor Narváez se fue allá a la iglesia del hermano Luis, que tenía como 30 personas, y en 3 días se la acabó y se la dejó en 5. Y él va a contarnos aquí más de lo que pasó en su región. Bienvenido, pastor Luis. Gloria al Señor. La verdad es que escuchar, ahora que pasaba Icli a dar el anuncio de todo lo que ha hecho y escuchar al pastor Nemía, que es de Córdoba, mi tierra, y bueno, cuando él decía que por allá es muy feo, yo conozco toda esa tierra, pero me alegró mucho, pero a la vez me entristece. ¿Por qué me entristece? Porque yo llego acá y pasaron cosas curiosas. A mí me trae, yo estaba pastoreando en un municipio de acá de Boyacá, Sogamoso, y entonces el pastor Israel, hay una actividad, él había venido la primera vez y después volvió la segunda, y entonces él me trajo. Y bueno, yo vine a la conferencia, escuché, me impactó, lloré. Y yo dije, claro, esto es. Pero en el camino el pastor empezó como a acabarme, a matarme la fe, y me puso como dudoso. Y yo llegué a la casa, mi esposa me preguntó, ¿cómo te fue? Yo, bien, pero hay algo, no sé qué es lo que pasa, no sé. Bueno, llevé todo el material, invitaba al pastor Israel que viniera a la iglesia para que compartiera el evangelio, y vino como 2 veces, pero eso no surgía nada. Y bueno, pasaron más o menos unos 3 años. Y entonces yo buscaba en las lecciones la lección que yo veía que estaba, yo digo, hoy voy a enseñar esta. Y empecé a enseñar las 33 lecciones, las 21 lecciones, y no pasaba nada. Ni en la iglesia, menos en mí. Y estaba incómodo y no sabía. Y bueno, yo trabajaba en una empresa de vigilancia. Y era más difícil porque cuando me tocaban los turnos de noche, que había culto en la iglesia, yo no podía estar. Pero mi esposa estaba, que a propósito está aquí conmigo. Mire, les presento a mi esposa. Gloria al Señor. Y hermanos, ya estaba fastidiado porque pagaba arriendo, la plata no me alcanzaba, estaba llevado, como decimos en la costa. Y yo ya no sabía qué hacer. La misión, yo trabajaba en la misión cuadrangular, la misión no me ayudaba, me pusieron ahí, nadie me llamaba, no sabían si comía o no comía, y yo me decepcioné. Y recuerdo que estando en ese vaivén me llamó, no sé, un día creo que el pastor Bermúdez, y me dijo, usted es el hombre de Boyacá, por teléfono. Y entonces yo, ¿cómo así que el hombre de Boyacá? Dije yo. Sí, para que se levante y salve Boyacá. Yo, si no me he salvado ni yo mismo. Y entonces, hermano, bueno, me habló, yo no sé, no recuerdo bien si fue el pastor Armando que me llamó, o fue el mismo pastor Bermúdez, me llamó y me dijo, no, es que está listo para hacer la evangelización del mundo. Yo dije, no, yo no puedo. Me dijo, pero tú sabes que Jesús es el Cristo. Yo le dije, no puedo porque tengo mucho trabajo acá y estoy muy ocupado y yo no puedo. Me dijo, pero tú sabes que Jesús es el Cristo, ¿tú creíste? Si yo creo que Él es el Cristo. ¿Y crees y estás así enredado? Me dijo. Y me dio rabia y yo le dije, bueno, si usted tiene plata para evangelizar el mundo, pues váyase. Yo lo tengo. Yo tengo que trabajar porque tengo que mantener a mi esposa. Yo le salí una cosa impresionante, hermano. Claro, pero el Señor permitió que me fuera encerrando toda la situación. Y un día me levanté desesperado porque había tenido turno en la noche. Y bueno, me acosté un rato y de pronto me levanté así todo desesperado. Y buscaba entonces las lecciones y no le veía sentido. Y me acordé, dije, voy a buscar en YouTube, Jesús es el Cristo. Y busqué y me salió una bolita roja ahí. Y le di clic ahí en esa bolita roja y empezó allí, salió el pastor Q, el pastor Mu, y salieron todos los pastores y empecé a escuchar. Entonces cogí las lecciones y ponía el audio y me empecé a sentar y entonces se me cayeron las escamas.
Empecé a entender el evangelio y entre más escuchaba, más aprendía, más quería y pasaba horas y horas y horas ahí. Y el Señor cada vez me estaba dando la revelación más profunda hasta que le dije a mi esposa, esto no es más nada, mija. Direccionamos nuestra vida a la evangelización del mundo. Y empezó el Señor a inquietarnos y a inquietarnos y a inquietarnos. Y entonces le dije, listo, empezamos a trabajar. Mire, yo me iba solo a las calles, nunca había evangelizado. Qué triste, ¿no? Y me iba a las calles yo solo y le decía a la gente y veía tan fácil discipular a la gente, o sea, hablarle de Jesús el Cristo, y empecé a llenar sogamoso. Pero no reaccionaba nadie. Y me iba y ¿será que estoy haciendo las cosas diferentes? No sé. Y volví a escuchar entonces los consejos del pastor Cho. Y yo otra vez salía y no había respuesta. Y le dije a mi esposa, yo no sigo más aquí, me voy a otro lado. Y me dijo una hermanita, pastor, ¿y usted no se acuerda que cuando los discípulos pescaron en un lado toda la noche, el Señor les dijo que voltearan para el otro lado y echaran las redes acá y las sacaron llenas? Yo dije, epa, si me voy para otro lado, dije. Le dije a mi esposa, entregamos a la iglesia, llamé al pastor líder cabeza y le entregué la iglesia y le dije, yo no sé usted qué va a hacer con eso. Le entregué la iglesia y los que estaban, hermano, los que me quedaron, porque cuando empecé a predicar de Jesús el Cristo se me fueron yendo. Ahora el pastor se volvió Jesús solo, ahora no habla sino de Jesús el Cristo, no, y se fueron una parte, y los que me quedaron se los entregué a él, porque tampoco ninguno se levantó. Y nos fuimos con mi esposa a la familia de ella a Santander. Pero hermano, yo siempre me burlaba de ella porque es el pueblo La Belleza, pero para llegar allá es muy feo. Y entonces llegamos a La Belleza y nos tocaba, o si no le preguntamos a Ale, ¿no, Ale? Y llegamos, hermano, es una vereda muy lejos y la carretera fea, y llegamos allá. Pero el Señor tenía preparado una persona allá, un hermano de ella. Y entonces el hombre se había convertido en la piedra en el zapato de los pastores, porque él les refutaba, eso no, yo no creo que ese sea el evangelio, pero sin saber nada. Cuando le compartimos el evangelio, el Señor le abrió los ojos y dijo, esto era lo que yo estaba esperando, de razón era. Y ese fue el hombre que Dios empezó a usar entonces. Y cuando llegamos, hermano, yo llegué tan emocionado que los pastores me abrieron puertas, pero yo les daba mucho palo, hermano. Los mandaba a arrepentirse y eso, terrible. Y me cogieron rabia por eso, empezaron a cerrar la puerta y me dejaron solo. Y entonces, bueno, la gente recibimos la iglesia y la gente empezó a irse. Entonces, y ya eso hacen unos 3 meses, ¿no? Que Ale fue, como unos 3, 4 meses. 4 meses. Cuando yo ya vi el resultado, yo me ponía a pensar, bueno, si encontrara un Juan que me viera predicando en el nombre de Jesús y me dijera que lo siguiera, me iba a prohibir, porque pues yo ando aislado de los hermanos en Colombia, hay un equipo haciendo la evangelización del mundo y yo por acá solo. Y entonces dije, Señor, permíteme poder contactar nuevamente al pastor Bermúdez. Y entonces busqué y tenía el número de él por allá en un papel y lo copié y entonces lo monté en el WhatsApp y lo miré en una foto que tenía venía en un aeropuerto y le escribí, soy el pastor Luis López, ¿usted cómo está? ¿Está en Colombia, verdad? Me respondió, sí, yo estoy aquí en Colombia. Entonces ya empecé, yo estoy acá en Santander y estoy haciendo esto, ¿usted no me puede mandar a alguien? Yo sí. Entonces me iba a mandar, creo que al pastor, sí, pero él estaba ocupado, sí, entonces me mandaron a Ale. Y Ale hizo una travesía, estaba en Puerto Agaitán, llegó a Bogotá, de Bogotá a La Belleza, llegó a La Belleza y creía que estaba, y eran casi 3 horas más para abajo. Y yo nunca le dije dónde era, porque después se me devolvía. Y yo le dije, Señor, si me envían a alguien, tú me tienes escogido para yo acompañarlos a ellos a la evangelización del mundo. Y llegó el pelado allá. El pelado. Hermano, y la llegada de Alex allá fue para nosotros de gran ayuda. Alex llegó y fue tan de gran ayuda que cuando Alex se vino me quedaron 8.
Y entonces me llama el pastor, me llama a los pastores, el pastor creo que fue Armando, o me llamó uno de los dos a preguntarme cómo les fue. Yo le dije, sí, me quedaron 8. Y pues me dijo, tranquilo que con esos 8 salvaremos el mundo. Y de 3 meses para acá empezamos a preparar la conferencia, la actividad acá, hermano. Y bueno, gracias al Señor. Y veníamos orando, hicimos una agenda previa para estar. Nosotros estamos en la provincia de Vélez. Santander tiene 6 provincias y tiene unos 87 municipios más o menos en total, allí casi que juntos, porque son 100 y más de municipios en las 6 provincias, y nosotros estamos en la provincia de Vélez. Pero en un rincón, como dice Icle, en un rincón. Y de allí, hermano, oramos al Señor porque queríamos que se nos abriera puerta en Bucaramanga, y el Señor lo hizo. Nos abrió puerta en Bucaramanga y nos fuimos para allá. El pastor que nos recibió, gloria al nombre del Señor. Quiero que aquí fue un día de campo que hicimos ya después de compartir las 2 lecciones. A ver si una foto más atrás para mostrarle más atrás. Este es el pastor que nos recibió allá en Girón, Santander. Y entonces nosotros convocamos a los pastores de Bucaramanga y de Girón allí en la iglesia del pastor, es de la iglesia cristiana cuadrangular también, y él nos recibió muy bien y estuvimos allí compartiendo en la iglesia. Hay una foto más adelante, donde está la iglesia, más adelante, atrásito, esa, casi no se ve, ¿no? Bueno, esa es la congregación allá donde compartimos. Ahí vino un pastor que está, es un pastor que vino allí de Bucaramanga, el cual Dios lo tenía preparado. Dale paso a nosotros para que alcance. Bien. Mira la idea. Entonces, amados, fuimos allá y fuimos por este pastor que me llevó, porque él fue el que hizo que me pudieran trasladar de allá de la costa hacia acá de este lado. Cuando yo me vine de allá, pues me vine como Jacob, salí con una maletica nomás. Llegué acá y el Señor me dio mi esposa, pero me dio lo más importante de toda mi vida, la revelación de que Jesús es el Cristo. Y yo contento con eso quise compartirle a ese pastor que fue el que me trajo como agradecido del Señor. Yo esto lo tiene que tener él. Y bueno, él nos recibió y se impactó y todas esas cosas, pero hermano, no era el digno. Pero encontramos 2 pastores allí. 2 pastores encontramos y reaccionaron positivamente, y sé que son los 2 que Dios tiene allí, uno en Bucaramanga y otro en Girón. Pero el de Bucaramanga es pastor de zona de la iglesia cuadrangular y tiene más o menos unos 70 pastores a cargo de él. Y el pastor que encontramos en Girón es el pastor de la asociación de pastores allí en Girón. O sea que, como dicen acá, cogimos a los pluma blancas, como dice acá en mi tierra. Entonces, amados hermanos, ahorita después de esto nosotros volvemos allá y vamos a seguir trabajando con ellos, porque la meta es todas las 6 provincias. Hemos abarcado 3, en todas 3 ya tenemos discípulos ahí, así que nos quedan 3 provincias, pero nos quedan todos los municipios. Así que estamos trabajando y corriendo lo más rápido que podemos, porque no solamente nos vamos a quedar ahí, sino a cumplir la tarea. Gloria al nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor que está acostado ahí, ese es el pastor que está... No piense que es que él está acostado, no es que quedó grabado así. Y él, allí grabamos un poco, allí el testimonio. Yo no sé si hay que voltear el celular o qué. Pase al siguiente porque... Bien, entonces él fue el que nos recibió y bueno, ahí dio testimonio de que había creído, pero en la última conferencia, hermano, yo vi al mismo diablo en el rostro de él. Y bueno, cuando ya me dijo hasta, tú estás a tiempo de salirse de ahí, me lo quedé mirando y dije, esto no es más nada sino el mismo diablo. Salí y le dije, equipo, recojan todo lo suyo y sacudamos los pies de aquí que nos vamos, gloria al Señor. Y así, bueno, pero Dios hizo lo que tenía que hacer allá. Está el pastor Fabián, yo quiero que pase, que él viene de México, y también el hermano Francisco Arturo.
Y el hermano, Pastor Francisco, ¿no? ¿Cuántos van a pasar? De, Los que tú digas. sí, 2. Tienen 10 minutos. Ok, yes. Los que pasen tienen 10. Ok, Y es para los 3, ¿no? muy bien, gracias. Pues sí, es un lugar de difícil acceso. Cuando veníamos en el camión, en el bus, aguanté todo el camino, las curvas y las bajadas, y los conductores están bien locos aquí en Colombia. Y dije, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, todo bien. Y faltaba 20 minutos y empecé a vomitar. Y tuve que bajar al baño y a vomitar nada, porque no habíamos cenado nada, pero vomité saliva. Y llegamos ahí, y la verdad es que conocimos al pastor Edgar. Inmediatamente el pastor Luis me dijo, abórdalo, vamos a hablar con él es el digno de aquí. Y le estuvimos dando el mensaje entre la comida y todo, y mientras yo hablaba el mensaje, él me salía con otras cosas. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Y yo le volví a hablar, es que mire, el evangelio es que, y me salía con otra cosa, y es que el evangelio, y me salía con otra cosa, y dije, no, este no es el digno. Pero en eso llegó su hijo, un joven de 21 años, y ese muchacho abrazó el evangelio. De hecho, aparte de lo que contó el pastor Luis, al final me dijo el hijo, cuando ya nos estábamos yendo apresuradamente, me dice, oye, tú no me dejaste la cartilla. Le dije, se la di a tu papá. Dice, pero la salvación es personal. Entonces por ahí creo que hay algo en este joven que se llama Johnny. Hicimos las 2 elecciones ahí, el seminario de las 2 elecciones. Íbamos a ir a Barbosa, pero en realidad decidimos quedarnos ahí. El sábado hicimos evangelismo en la calle. Fue muy interesante, tengo muchos testimonios que no puedo dar, pero después lo podemos platicar si usted quiere abordarme ahí y le cuento lo que pasó por allá. Pero algo que me sucedió es que con la primera persona que fui a evangelizar, con la hermana Pati Nava, una señora, ella inmediatamente me dijo, yo soy católica, Dios está con todos, yo no quiero escuchar de eso, y no nos quería recibir, y le insistimos, pero no quería, nos estaba empezando a insultar y a hablar que los pastores son unos ladrones y quién sabe qué más. Yo pensé, esta no es la digna, me voy de aquí, pero el Señor me dijo, quédate aquí. Y también Patty empezó a insistir junto conmigo, y nos empezamos a hablar, y nos habló de un hombre que tenía enfermo, su esposo, a 13 años, en cama. Y el Espíritu Santo me dijo, ve y ora por el enfermo. Y fuimos a orar. Sin darnos cuenta, su hija, una señora allá, estuvo escuchando el mensaje desde adentro. Entonces yo le estaba predicando a la señora que estaba adentro y no a la mamá que estaba afuera. Pudimos orar por el hombre que no puede hablar, solamente puede hacer señales con los ojos, y inmediatamente hizo señales el Señor que quería hablar con nosotros, y la hija sacó una pizarra con letras y con la mirada nos empezó a escribir un enunciado y decía, gracias por la oración, ustedes son bienvenidos en esta casa. Y después cuando salí, la señora que no quería nada ya nos tenía preparadas 2 naranjadas, heladas, riquísimas, y sentí de orar por ella, y terminó llorando y terminó abierta para que se le hable más del Señor. Y lo que me di cuenta es que aquí en Colombia muchas personas ya han estado en las iglesias y han sido dañadas, están heridas. Colombia tiene, Satanás ha levantado un sistema religioso llamado cristianismo que ha destruido tierra buena que está por ahí, que tenemos que rescatar. Y eso me impresionó. Seguimos adelante, me encontré una dentista, le hablamos del evangelio, y así por delante. Hay buena tierra en Colombia. Al final nos repartimos, se quedó una persona, Osvaldo, ahí en el lugar donde estábamos. Arturo se fue a otra congregación, yo me fui a otra congregación, y a la congregación que me tocó ir, el pastor me dio 50 minutos y pudimos hablar el núcleo, y la gente estaba con la boca abierta. Y el hombre me dijo, se llama Fernando, ¿cómo se le hace para entrar en eso de la evangelización mundial? ¿Qué se necesita hacer para entrar? Le dije, pues conocer el mensaje, entender el mensaje. Y ahí está el contacto ya para este pastor. Fue muy lamentable que por una llamada de teléfono que hizo el pastor Edgar, hizo una llamada a Yopal y le dijeron que éramos secta. Hizo una llamada a un coreano en Estados Unidos que ha venido a traer seminarios, y el coreano en Estados Unidos le dijo que éramos secta. Entonces él simplemente se cerró y dijo que no quería nada. Ellos iban a venir, estarían aquí, pero por esas 2 llamadas él dijo no. Desgraciadamente no tuvo la amabilidad o la seriedad para hablar con nosotros y preguntar lo que tuviera que preguntar. Simplemente con sus 2 llamadas fueron la doctrina suficiente para decir esto no es de Dios. Dice la palabra que el temor del hombre pondrá lazo, y las denominaciones ponen lazo, realmente, en muchos casos, no en todos. Pero gloria al Señor, hay dignos, y se hizo un trabajo especial, y yo le doy gracias a Dios por conocer a este hombre que canta precioso. Él tiene que cantar durante la conferencia aquí una canción que cantó por allá.
Amén. Gloria al Señor. Buenas tardes a todos. Tengo 3 minutos, entonces me los voy a chupar rápidamente. Voy a leer algo, está en 1 Corintios 3, 6, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lo que nosotros hemos venido a hacer a esta bella Colombia es a plantar. Los que se van a quedar aquí son los que van a regar, no la van a regar, van a regar la semilla, ¿sí? Allá en México regarla es echarlo a perder, no, van a regar la semilla, ¿sí? No, la escritura no dice Apolos la regó, no, Apolos regó, ¿sí? O sea, predicó exacta y perfectamente bien el evangelio. Entonces, hay puertas abiertas. En la congregación que yo estuve, el pastor se quedó muy impactado, muy impresionado, porque fuimos a la iglesia de Filadelfia que estaba ahí. Creo que este mes es el día de la Biblia, ¿verdad? Y fuimos ahí a esa pequeña reunión que tuvimos, lo contactamos rápido, se hizo una pequeña reunión entre pastores, algunos tenían muchas ocupaciones que hacer, pero ya no nos dieron la oportunidad de compartir en cada una de sus congregaciones. Mas sin embargo ese pastor dijo: vengan a la mía. Fuimos con 1 hora, dijo: no, yo estoy impactado, yo soy tu hermano, tómame en cuenta. Y venimos ahí en la moto, porque me llevó en su moto allá hasta su congregación. Dije: vámonos en la moto. Entonces y venía compartiéndole el evangelio aún en la moto, tanto de ida como de regreso. No me quería dejar ir, le dije: no, ya me voy, no, quédate, no, ya me voy. Entonces ahí hay una puerta también abierta. Gracias a Dios por estas congregaciones que se abrieron. No fue así en la del pastor Edgar, pero bueno, pues ni modo. Pero aquí la palabra de Dios dice que pues que somos nosotros más que colaboradores de Dios, ¿verdad? Y el crecimiento lo da Dios. Nada más les digo, no la vayan a regar, hay que regar nada más la semilla adecuadamente. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. Yo quisiera compartir un poquito de mi testimonio. Es la primera vez que salgo acá a Colombia, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hace 10 años estar en una reunión de misioneros allá en Granada, España. Y le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Estoy aprendiendo demasiado. Sí, estoy siendo ministrado. Estoy recibiendo esa revelación de Dios para mi vida misma. Soy muy agradecido con Dios por todo esto. En el mes de octubre, hace 1 año precisamente, de pronto hice un alto en mi vida porque en mí mismo me dije: bueno, ¿qué estoy enseñando a la iglesia? ¿Qué estoy compartiéndole a la iglesia? Y me puse a orar y le dije: Dios, yo recuerdo que cuando yo joven entregué mi vida a ti, yo recibí esa revelación de Jesús en mi vida. Y un deseo de mi corazón era predicar a Jesús. En una casa donde yo estaba, donde comenzó la iglesia, yo recuerdo que le dije a quien estaba a cargo de la iglesia en ese tiempo, le dije: vamos a predicar, yo quiero ir al mercado a predicar, yo quiero ir a la calle a predicar. Pero me dijo: te digo la verdad, me da miedo. Pues obviamente con el tiempo me acostumbré a ser cristiano de iglesia, a estar allí. Aunque cuando comenzamos la iglesia nosotros, donde estamos allá en León, Guanajuato, México, siempre nos gustó salir a evangelizar. Salíamos a varias colonias a compartir, a predicar. Pero creo que Dios escuchó mi oración de hace 1 año. Cuando yo le dije: yo quiero volver a compartir este mensaje yo quiero predicarte a ti, Jesús, en el púlpito. Quiero hablar de ti, porque siempre que yo hablo de ti, termino feliz cuando comparto de ti. Y entonces empecé a retomar esto, pero gracias a Dios, porque Él tenía algo preparado más todavía. Porque inclusive yo le hacía una pregunta, ¿verdad? Dios, si estamos en los últimos tiempos, hablo del ambiente allá en León, decía: ¿por qué no estamos compartiendo del evangelio? O sea, yo pensaba en el grupo de pastores con los que me relaciono,
pensaba en la iglesia y decía, Dios, si estamos en los últimos tiempos, si creemos que estamos en los últimos tiempos y todo lo que está pasando nos da una señal de pareciera que estamos en los últimos tiempos, ¿por qué no estamos predicando el Evangelio? Y era una oración que yo tenía en mi corazón diciéndole, Dios, yo quisiera ver un mover, yo quisiera verme predicando en las calles, compartiendo el Evangelio, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿O acaso todo esto no hay algo? Y le doy gracias a Dios que progresivamente me ha llevado a tener esto. En el mes de abril, febrero, por allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Arturo, que estaba aquí ahorita. Nos empezó a compartir del Evangelio, de que Jesús es el Cristo. Estuvo en mi casa compartiéndonos. Se lo comenté a él, a su esposa. Cuando se empezaban a compartir, le digo, me daba coraje contigo. Le digo, pero no por lo que me estabas diciendo, sino porque todo esto, yo sé que Dios me lo había revelado, pero con el tiempo lo había perdido. Y me daba coraje escuchar todo eso, saber que es algo que Dios había puesto en mi corazón y lo había perdido. Y le agradezco mucho a Dios estar aquí con todos ustedes. Creo que Dios realmente escuchó mi ruego, mi súplica. Cuando yo los veo a todos ustedes, que estoy aquí con ustedes, la verdad es que de pronto se me olvida que estamos lejos de México, me siento cerca. Y he aprendido que con Dios no hay distancias, es el corazón de una iglesia que le ama y estamos cerca siempre. Y le doy gracias a Dios por este momento. La verdad estoy muy agradecido con Dios por esta experiencia que estoy teniendo. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi hijo, de verdad. Mi hijo me está ministrando, me está compartiendo. Es algo tremendo lo que yo veo que está haciendo Dios y lo que va a hacer más todavía. Y ahora veo que esa oración donde yo le decía a Dios, ¿por qué no estamos evangelizando? Dios me dice, lo estoy haciendo con mi pueblo y me ha insertado en su pueblo para compartir el Evangelio de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.